aspecto verdad es esa cuestión indiscutible y natural, tan evidente a los ojos de todas las personas que no se puede negar. Es lo mismo que cuando se trata de un sueño que yo quiero cumplir en nuestra vida, en mi vida, tiene que tener esa magia y al mismo tiempo esa autenticidad, en donde aquello que yo quiero es innegable que pueda realizarse, pero no solamente el sueño en sí, sino todas las cuestiones, situaciones, eventos que rodean a ese proyecto hecho realidad. Es cuando también nos proponemos algo que tiene que estar en coherencia con el espacio-tiempo. Por ejemplo, si yo digo, yo sueño con ser actriz de Hollywood y quiero tener protagónicos y estoy en los 50, 50 años, pongamos, de edad y no me capacité o no me entrené durante algún tiempo para ser actriz protagónica de Hollywood, va a haber algo ahí que va a estar un poquito en incongruencia. Aunque sí, bueno, los milagros existen, ¿no? Esto lo sabemos. Eh, pero siempre hay matices de coherencia que van acompañando a aquello que queremos lograr y que es como una fuerza evidente, que salta a la vista, ¿no? O que cae de maduro por ley de su propio ser, como dicen tantos refranes. La verdad, además de ser indiscutible y de ser natural y comprobable, la verdad es comprobable en los hechos por fuera de quien relata o de quien comenta o de quien cuenta una historia. Es una presencia imperante, es decir, que no da lugar a dudas de que está ahí, no da lugar a dudas tanto de que puede ser posible como de que no puede ser posible. Y digo, esto de que puede o no puede, siempre separándonos de las creencias, porque estoy hablando de que la verdad también tiene que ver con hechos que se palman en la realidad. No se trata de que yo creo que esto puede ser o no puede ser, no, tiene que ver con la evidencia que hay más allá de mí mismo, de mí misma. Entonces, esto que yo quiero lograr desde la realidad circundante, desde lo evidente, desde los hechos, desde aquello que está por fuera de mí, hasta dónde es posible y hasta dónde no. Y ahí es donde después tenemos que empezar a analizar y bueno, desde ese lugar, desde donde no es posible, ¿qué es lo que yo desde mí puedo transformar? Hay siempre variables que son flexibles y variables que son rígidas. Algunas las vamos a poder transformar y otras no tanto porque tienen que ver con una naturaleza esencial que no va a poder cambiarse. Hay determinadas leyes naturales también que influyen en aquello que queremos manifestar. Bueno, la verdad es constante y es innegable, además de ser una presencia imperante, y no hay protesta ni queja. ¿Por qué? Porque no presentan lugar a dudas. Si estamos viendo un determinado objeto y es de color negro, a lo sumo podemos decir es oscuro, es gris oscuro en vez de decir es negro, o es negro noche, o es negro universo, y ahí es donde tenemos las variaciones de interpretación, pero todos vamos a coincidir en que es oscuro y no vamos a decir es blanco. Entonces ahí es donde se hace esto de no hay protesta, no hay queja, no hay lugar a discusión. Esto es la verdad, esto es indiscutible. Y ahí es donde empezamos a distanciarnos, a tomar un
una separación de todo lo que son las creencias también, porque a veces confundimos el querer manifestar algo, el poder o no poder, con creerlo o no creerlo. Seguramente que creer lo posible o no creer lo posible influye, por supuesto que influye, pero también están las variables de la realidad, los componentes de la realidad que no pueden cambiarse, que son inmutables. ¿Sí? Si, a ver, el día y la noche existen. Si yo quiero que el día dure 27 horas para poder lograr más cosas de las que tengo que lograr durante el día, y eso no va a ser posible. Por más que yo tenga el sueño y diga, yo lo voy a sentir creíble, yo voy a sentir creíble. eh, ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay ciertos matices que pueden llegar a transformarse desde mi propia perspectiva y hay otros que son estables, que son fijos, que no son variables. Y bueno, entonces ahí, en los que yo no puedo cambiar, ¿de qué manera voy a actuar para manifestar este sueño desde aquello que es una verdad, desde aquello que es innegable? ¿Mm? Y bueno, por otro lado, cuando nosotros estamos centrados en la verdad, entramos en una etapa en la que no hay cansancio en búsquedas. ¿Para qué voy a estar buscando generar determinadas situaciones que yo ya sé si pueden ser transformadas o no pueden ser transformadas? Entonces, cuando queremos manifestar algo, tenemos que analizar desde los parámetros de lo que se considera, no desde lo que se, perdón, no desde lo que se considera, porque ahí ya entramos en el término de las creencias y de la interpretación, desde aquello que es, realmente en su esencia es, y que no se puede transformar. Entonces ahí sí voy a aquello que yo considero que sí puedo transformar. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Con qué elementos cuento? ¿Con qué recursos cuento? Bien, para detectar la presencia del aspecto verdad en cada sueño que tenemos o en cada proyecto que queremos manifestar, tenemos también las preguntas reveladoras. Esas preguntas que involucran al aspecto verdad son: ¿me mostrará de una manera imperante y constante? O sea, yo ante el mundo, con este sueño que tengo concretado en la realidad, ¿me voy a poder mostrar de una manera constante? Esto tiene que ver también con la renuncia, ¿no? Con lo que hablábamos sobre el aspecto vida. Si aquello que yo quiero lograr, cuando esté concretado en la realidad, digo, pero esto al final no me gusta tanto, no es lo que yo esperaba. Quiere decir que, o no es lo que yo pensaba. Quiere decir entonces que el aspecto verdad no está contenido en ese sueño que querías manifestar, que estabas buscando manifestar. ¿Se relaciona con mis valores o con los de otros? Los valores fundamentales siempre están contenidos en el aspecto verdad porque son ese impulso, los valores fundamentales son impulsos de acción. Recordemos que las creencias, así como nos limitan a poder lograr algo, también nos impulsan. Y esas creencias que nos impulsan tienen que estar relacionadas, vinculadas con el aspecto verdad. Entonces, yo puedo decir, sí, yo creo fervientemente que el día va a empezar a tener 27 horas. Es una suposición. No sé, salvo que en algún lugar del mundo se empiecen a sacar leyes donde se cambie, se le saquen, se le resten minutos a las horas, perdón, se le sumen que cada hora en vez de tener 60 minutos tenga más minutos, ¿no? Entonces el día tendría más cantidad de horas. Entonces, esto es importantísimo. Yo puedo creer algo fervientemente, pero
si no está en concordancia con la realidad que yo, además de creer posible, es factible que sea posible, entonces ahí es donde estamos alineados entre lo que es verdad y las cosas que creemos y que nos pueden impulsar, que pueden ser impulsos de acción. Cuando actuamos desde valores o desde perspectivas o formas de ver del mundo de otras personas, así sean referentes nuestros importantes, familiares cercanos, es muy probable que se caiga nuestra propia verdad. Y si se cae nuestra propia verdad, no nos vamos a poder mostrar de manera constante con aquello que habíamos soñado y cuando lleguemos a la manifestación en la realidad vamos a decir, uy, esto era... no me gusta tanto. Y a veces no tenemos la valentía de ser tan honestos con nosotros mismos como para poder reconocer eso. Bueno, ¿son mis preceptos o son impuestos por otras personas? Esto es fundamental. Saber que todo esto que yo estoy queriendo lograr surge desde mi interior hacia la manifestación en el afuera. ¿Me permitiré expresarme sin complejos y sin culpas? Esto es genial. Cuando nosotros estamos convencidos de que aquello que hacemos eh, es esencial, no vamos a sentir culpa ni complejo porque es un impulso motivador que sale desde nuestro interior. Entonces, nos vamos a poder mostrar ante el mundo sin limitaciones, porque es así, porque lo sentimos de una manera natural. Las tareas me generan cansancio, pereza. Si yo quiero hacer algo y pongo resistencia y digo, uy, otra vez tengo que hacer esto. Bueno, ahí estamos flaqueando en nuestro aspecto verdad. El aspecto verdad se da naturalmente. Las tareas las hacemos naturalmente porque simplemente están ahí, como respirar, ¿no? Uno no se esfuerza por respirar cotidianamente, porque es algo completamente natural. De la misma forma, cuando queremos concretar un sueño, todo lo que hacemos para lograrlo se tiene que dar desde la espontaneidad y de manera natural. ¿De qué manera refleja mis convicciones profundas? Esto es lo que hablaba hace un ratito de las creencias. Este sueño que yo quiero concretar, ¿qué convicciones contiene? ¿Qué perspectiva de ver y entender el mundo está puesta aquí en este sueño? Cuando yo quiero que esto se manifieste en la realidad, ¿qué convicciones mías está mostrando? ¿Qué convicciones mías estoy mostrando? ¿Son mías o son de otra persona? Y yo estoy actuando para complacer a otro. Entonces ahí también es donde va a venir el cansancio, el desgano, porque uno no está creyendo en aquello que hace. Y aquí en el aspecto verdad, lo que yo creo tiene que estar en concordancia con una realidad de evidencia en hechos. No es solamente lo creo posible o no lo creo posible. Aquí se trata de, ¿es realmente posible? Esto es fundamental en el aspecto verdad. Y bueno, finalmente, ¿me producirá algún miedo lo que traerá a mi vida? Cuando estamos en nuestra verdad, no sentimos miedo, no tenemos temor, porque todo se va dando de una manera natural. Así como di el ejemplo de que respiramos y es algo natural y es algo habitual y es algo cotidiano y es algo que tenemos incorporado, cuando ese sueño que queremos manifestar finalmente se concreta en la realidad, lo tengo que vivir desde la completa armonía y satisfacción plena.